en la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios. Primera de Corintios. Y ahora vamos al capítulo número 2. Amén. Primera de Corintios, capítulo número 2. El día de hoy sería la quinta predicación acerca de esta serie sobre la carta de Pablo a los Corintios. Son 2 cartas y hemos comenzado con la primera. A esta serie le hemos llamado La Iglesia de Dios Corinto. Y el día de hoy, como se lo menciono, es la quinta predicación. Y con esta quinta predicación vamos a comenzar la prédica precisamente en el capítulo número 2. Así que vaya conmigo a Primera de Corintios, capítulo número 2. ¿Ya lo tiene? Vamos a comenzar a leer los primeros versículos que prácticamente el día de hoy van a comprender hasta el 5. Primera de Corintios 2, del 1 al 5, dice así: Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino ¿a quién? A Jesucristo, y a este ¿cómo? Crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad, ¿y qué más? Con mucho temor, escúchelo, con mucho temor y temblor. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino, dígalo conmigo, leámoslo juntos, con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Espíritu Santo, guíanos en el conocimiento de tu palabra. Habla a cada uno de nosotros hoy en esta tarde y que seamos transformados por tu palabra, Señor. Lo pedimos en tu nombre, Cristo Jesús. Amén y amén. El apóstol Pablo, hermanos, comienza este capítulo de una manera muy interesante. ¿Sabe cómo lo hace? Comienza recordando cómo él había llegado con ellos, es decir, con los corintios. El apóstol Pablo narra todo esto en el libro de los Hechos. Él venía de otra ciudad también, obviamente griega, llamada Atenas, en la cual el apóstol Pablo, escuche esto, en esta ciudad, este siervo de Dios se había propuesto presentar el evangelio de Cristo en los términos en lo que en esta ciudad pudieran ser entendidos. En el capítulo 17 del libro de los Hechos, en su momento estudiamos, predicamos de cómo el apóstol Pablo choca, hermano, con esos escudos fuertes atenienses de conocimiento, de sabiduría. Pero ¿sabe algo? El siervo de Dios se esforzaría para que en un ambiente, hermanos, lleno de tanta proliferación de filosofía, el evangelio de Jesucristo se pudiera abrir camino. Sin embargo, hermanos, el evangelio del Señor se toparía con muchos problemas en este lugar. Y el mismo siervo de Dios, Pablo, también no vería mucho fruto en esta ciudad de Atenas por causa de ese pensamiento tan arraigado que tenían los atenienses. Un pensamiento, hermanos, filosófico, un pensamiento cuya retórica, cuya forma, hermano, de presentar sus argumentos creaba discípulos a tal grado que muchas de las veces se incurría en actos violentos por causa de defender sus ideales, por causa de defender sus ideologías. En medio de un ambiente así, en donde había una inscripción que decía: al Dios no conocido, este siervo de Dios comenzaría a presentar el evangelio en términos que aquellos hombres y mujeres pudieran entenderlo. En esta ciudad de Atenas, cuna de un gran conocimiento cultural, cuna, hermanos, de un gran acervo teológico, incluso retórica, incluso en medio de un gran contenido, hermano, que proliferaba principalmente la filosofía de los hombres,
en medio de un lugar así, el apóstol Pablo se plantaría y comenzaría a hablar de aquel, hermanos, que había muerto por nosotros en una cruz. Y si usted lo recuerda, el apóstol Pablo va al Areópago, un lugar que parecía, hermano, como una especie de un pequeño teatro. Bueno, no era tan pequeño, pero había gradas en este. Los exponentes se ponían allá al centro en la parte baja, y todos los demás en las gradas se ponían muy atentos a escuchar el mensaje de aquel que en ese momento tenía todo el derecho a hacer uso de la palabra y exponer su mensaje. En ese lugar, el apóstol Pablo comenzaría a predicar el evangelio. Pero ¿sabe algo? Él se toparía con mucha dureza, con mucha incredulidad. De manera que si pudiéramos hablar de aquellas ciudades en las que el evangelio más tendría oposición, Atenas sería una de estas. Si no es que una de las principales. El apóstol Pablo se esforzaría. Sin embargo, se daría cuenta que presentar de esa manera al Cristo vivo ante personas cuyo pensamiento era considerado tan elevado, se consideraban a sí mismos tan cultos, tan doctos, que el apóstol Pablo entendería, escuche esto, que presentar el evangelio de Cristo bajo esos términos no produciría el fruto que éste debería de llevar. Y entonces también podríamos mencionar lo siguiente: si Atenas era considerada una de las ciudades donde mayor oposición el evangelio de Jesucristo tenía, podríamos decir que Atenas también era considerada una de las ciudades en donde el evangelio chocaría con tal oposición que se podría considerar hasta cierto punto como un fracaso en la predicación del evangelio. Pero sabe, no por parte del apóstol, no por parte de su esfuerzo, sino por causa de la misma incredulidad y dureza que predominaba en los corazones de aquellos que habitaban en esta ciudad. Pero entonces el apóstol Pablo, escuche, habiendo vivido esa experiencia, él se propondría no hacer lo mismo que la influencia misma de esa ciudad ateniense le había llevado a hacer: presentar el evangelio bajo esos términos. El apóstol Pablo llegaría a Corinto con la experiencia de una ciudad como Atenas, presentando a Jesucristo de la única manera en la que éste debe de ser presentado. ¿Y cuál manera, hermanos, nos referimos a esa? ¿Sabe a cuál? La única manera en la que Cristo debe de ser presentado debe de ser una forma en la que sea sencilla. Amén. A ver, diga conmigo sencillez. Diga conmigo sencillez. Gloria a Dios. ¿Sabe usted que el evangelio de Jesucristo es sencillo? ¿Sabe usted que el evangelio de Cristo, hermanos, debe de ser predicado con sencillez? Cuando el hombre, hermanos, se propone tratar de envolver es decir, el evangelio, cuando el hombre se propone envolverlo por medio de la sabiduría humana, hermanos, el fruto que pueda llevar, escúchelo, no será el mismo. La palabra de Dios, conocemos lo que esta dice, que no vuelve vacía, amén. Sin embargo, cuando la sabiduría del hombre se antepone ante un evangelio, hermano, que es sencillo y que debe de ser predicado igual, no llevará el mismo fruto que podría llevar. El apóstol Pablo aprendió todo eso. Lo tuvo que aprender, hermano, en una ciudad llena, contagiada de tanto conocimiento, que al ver el poco fruto en esta, él entonces diría: así no hay que presentar el evangelio. No importa el conocimiento, no importa la cultura, no importa el que la gente se sienta muy docta, muy culta. Hay que presentar el evangelio como este es. Y sabe que el evangelio de Jesucristo, se lo vuelvo a decir, no hay otra manera,
o no debiera de haber otra manera de presentarlo, sino por medio de la sencillez que éste tiene. Amén. Hermano, y la sencillez radica, escuche, desde la manera en la que Cristo vino a este mundo. Cristo, hermano, hemos estado leyendo en los evangelios cómo, hermanos, un ángel lo anuncia, cómo se prepara el camino para él, cómo nace. Los evangelios nos presentan las formas, las perspectivas en las que cada uno de estos vio el nacimiento del Señor Jesucristo. Sin embargo, algo en lo que coinciden todos ellos es en el hecho de que cuando el Mesías, el Cristo, encarna en este mundo, lo hizo de una manera tan sencilla, de la cual nos habla que asimismo el evangelio debe de ser predicado. Amén. ¿Cómo nació Jesús? Sabemos todos que Jesús nació de una mujer, de una virgen, que concebió por el Espíritu Santo. El anunciamiento, hermano, por parte del ángel acerca del nacimiento del Señor Jesús fue algo sencillo. La vida, la familia que rodeaba, hermanos, donde Cristo nacería, escuche, sería también una familia, sería también un lugar, sería, hermano, en condiciones incluso sencillas. Jesucristo, hermanos, el Hijo de Dios, el Mesías, no sería alguien que desde su nacimiento llevara a cabo las cosas de una manera ostentosa, ni aun por medio de lo que al hombre le pudiera a éste agradar, sino él fue quien mismo dijo: yo simple y sencillamente no he venido para ser servido. ¿A qué vino él? Dijo: a servir. Y sabe que desde allí, desde su nacimiento, la manera en la que él se formó, creció, se educó, la manera en la que él, hermano, comenzó su ministerio, hermanos, lo hizo de una manera sencilla. ¿Sabe que Jesucristo no buscó su propia fama? ¿Sabe que Jesucristo no buscó las riquezas de este mundo? ¿Sabe usted que Cristo, hermanos, no hizo las cosas como hoy en día muchos hombres las hacen, para llamar la atención, para atraer sobre sí mismo riquezas y fama y poder? Jesucristo, hermanos, un hombre sencillo que desde su nacimiento y hasta el último día de su muerte, hasta el último día, hermanos, en esa cruz, él nos enseñaría que el evangelio de Dios que él vino a predicar era sencillo. Así que de esa manera Pablo llega a esta ciudad de Corinto. Lea conmigo lo que Pablo dice en el primer versículo del capítulo 2. Recuerda, estamos allí en Primera de Corintios, capítulo 2, verso 1. Dice: así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, dice, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo, y a este, dice, simple y sencillamente, crucificado. Note cómo el apóstol Pablo se propuso hacer algo entre ellos. ¿Qué? Predicar el evangelio de Jesucristo. ¿Cómo? Sencillo, con sencillez. Por eso Pablo dice: la experiencia que tuve en Atenas me dejó una enseñanza. La enseñanza que aprendí es que el evangelio del Señor es para predicarse de una manera sencilla. Y entonces Pablo dice: yo hice a un lado, cuando fui a ustedes a anunciarles el testimonio de Dios, hice a un lado toda excelencia de palabras o de sabiduría. Y entonces, ¿cómo habrá presentado Pablo el evangelio? ¿Cómo lo habrá hecho, hermano? Entre gente, escuche, gente que entre los corintios había personas que se sentían muy, que tenían mucho dinero. Gente, hermano, que tenían una solvencia económica bastante, hermanos, considerable. Personas, hermano, que incluso tenían negocios, tenían, hermano, escuche esto, profesiones en las que ellos eran exitosos. Y el apóstol Pablo dice: yo hago a un lado entre ustedes toda excelencia de palabras o de sabiduría,
para poder predicar de una manera correcta el testimonio de Dios. Y este es con sencillez. ¿Sabe, hermano, que el apóstol Pablo nos está enseñando aquí una característica que debemos de entender? Que si esta está en el Evangelio de Dios, esa característica debe de estar en aquellos también que tenemos el Evangelio de Dios. Amén. Yo quiero preguntar, ¿usted tiene el Evangelio de Dios? Entonces, ¿usted cómo debe de ser? Sencillo. Usted debe de ser sencillo. Usted debe de ser una persona como es la fe en la que usted ha creído. Ahora entiende por qué la insistencia de un servidor, siempre que estoy diciendo, hermanos, humildes, unidos, mansos. Recuerda mis mensajes, que les digo, iglesia, que haya humildad, que haya mansedumbre, que haya unidad entre nosotros. ¿Por qué? Hermanos, porque yo no veo el Evangelio de Jesucristo de otra manera, sino de una forma sencilla. Y asimismo, los que lo tenemos debemos de ser igual. Entonces quiere decir que toda esa excelencia de palabras o de sabiduría la tenemos que hacer a un lado, con el fin de que podamos experimentar el Evangelio de Jesucristo en nuestras vidas. En pocas palabras quiero decirte esto, que si no vivimos el Evangelio como este es en nuestras vidas, es decir, si no vivimos con la misma sencillez con la que el Evangelio es, entonces vamos a caer en un juego de hipocresía, en un juego de fachadas, vamos a caer en un juego, hermano, de doblez, presentando la imagen de algo que nada tiene que ver con el Evangelio de Jesucristo. Amén. ¿Sabe? Yo recuerdo el testimonio, ¿verdad?, de algunos compañeros allí en la universidad que me decían, oye, ¿por qué si fulanita de tal también es cristiana así como tú? ¿Por qué no es como tú eres? Y tenían razón. ¿Y cuánta gente hoy en día no tiene razón? ¿Cuánta gente hoy en día no nos conoce y prefiere, escuche, alejarse de nosotros? ¿Por qué? Porque tenemos una plática tan altanera, tenemos una plática tan presumida, tenemos en nosotros mismos, escuche, un sentir que no es el de ser sencillos, que muchas de las veces proyectamos una imagen incorrecta de quién es o de cómo es el Evangelio del Señor Jesucristo. Y entonces, cuando la gente ve esos contrastes, dice, bueno, entonces, ¿cuál es la manera correcta? ¿Cuál es el sentir correcto? ¿Cómo verdaderamente es la palabra o el Evangelio del Señor? De alguien que se jacta, de alguien que tiene vanidad, que tiene orgullo y altanería, o de alguien que presenta hermano, con la misma sencillez, con base al Señor Jesucristo, que desde su nacimiento y hasta su muerte, Él se encargaría de presentarlo de dicha manera. Así que yo le pregunto, hermano, hermana, ¿usted cómo es con los suyos? ¿Cómo eres allá en la escuela? ¿Cómo eres en el trabajo? ¿Cómo eres en la casa? ¿Cómo te conocen los demás? ¿La gente se te acerca o la gente huye de ti? Tu plática es tan presuntuosa que nadie puede decir nada porque tú lo eres más, porque tú lo eres todo. ¿Te ha pasado eso? Que muchas de las veces te topas con una persona con quien no puedes hablar. ¿Por qué? Porque apenas mencionas un punto y en ese punto la otra persona es 10 veces mejor que tú. Y entonces tú te sientes mal y dices, bueno, entonces ¿qué le digo? ¿De qué hablo? ¿De qué podríamos platicar? No tenemos nada en común. Sabe que muchas de las veces el cristiano puede llegar a cometer dichos errores. Iglesia, abramos nuestro corazón y entendamos que la humildad, entendamos que la sencillez es
parte intrínseca. De eso está formado el Evangelio del Señor Jesucristo. Por lo tanto, todo lo que tiene que ver con la fama del hombre, con la arrogancia, con la jactancia, con la vanidad, todo lo que tiene que ver con ese presuntuosidad, hermano, con la que el hombre o la mujer hoy en día, bajo el conocimiento de Cristo, dice, hermanos, presentarlo a Él, es algo que es simple y sencillamente incorrecto. Pero póngame todavía más atención en esto que le voy a decir. ¿Sabe que hoy en día la gente no quiere las cosas sencillas? ¿Sabe que la gente hoy busca las cosas donde haya presuntuosidad, donde haya jactancia, donde haya vanidad? ¿Sabe que hoy en día la gente está buscando eso? Ya no buscan, hermano, lo que es el verdadero evangelio del Señor. Y esto, hermano, lo estamos viviendo, lo estamos viendo. La palabra de Dios nos lo dijo. Esta nos habla diciendo que la gente va a tener comezón de escuchar, de ver, de tener, de estar en un lugar donde le sea agradable, donde oiga lo que quiera y desee oír, donde le presenten el evangelio del Señor Jesucristo de una manera en la que le sea grata y hasta favorable para su vida. Pero lo que es sencillo, lo que es, hermano, de humildad, la gente hoy en día ya no lo busca, ya no lo quiere. Prefiere tener, escuche esto, fama. Prefiere tener, hermano, esa jactancia. Prefiere ese reconocimiento antes que seguir el evangelio tal y como Cristo nos lo enseñó, hasta con su propia vida. Qué tremendo es eso, hermanos. Qué tremendo es esto. ¿Sabe? Yo una ocasión escuché a un predicador decir esto. ¿Se acuerda cuando vinieron los sabios de Oriente con Jesús? ¿Se acuerda qué regalos le trajeron? En una ocasión escuché a una persona decir, hablando en términos de prosperidad, escuché a esta persona decir lo siguiente. Él decía que Jesucristo, por causa de los regalos que le habían traído, Él era una persona tan próspera que se podría decir que era una persona rica materialmente, porque le trajeron oro, y que las cantidades de oro que le trajeron le servirían para toda su vida y para todo su ministerio. ¿Qué le parece? Y entonces yo abrí mi Biblia y la vi y dije, a ver si es la Biblia. Digo, a lo mejor agarré otro libro y yo estoy leyendo otro libro. ¿Cuál libro estará leyendo él? ¿Sabe por qué le digo eso? Porque yo veo en los evangelios a un hombre, hermano, que cuando le llegan a cobrar los impuestos, ¿verdad? Primero le dicen a uno de sus discípulos, le dicen a Pedro, le dice, oye, el maestro no paga los impuestos. Y entonces viene Pedro con él, ¿verdad? Y le dicen, maestro, ya nos cayeron encima. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Y entonces Jesús le dice, ay, Pedro, ¿te acuerdas los sabios cuando yo era un bebé? Me trajeron oro. Mira, nada más que lo tengo enterrado. Mira, regrésate, ve allá a Belén, ¿verdad? Ve hasta allá. No, ¿qué hizo Jesús? ¿Qué hizo Jesús? Le dijo, mira, no te preocupes, Pedro, ve a la playa, adéntrate, pesca. Del primer pez que saques, ábrele la boca. Allí vas a encontrar un estatero con el dinero suficiente para ti y para mí. Le dice Jesús, para ti y para mí, ni les digas a los demás, hay que se las arreglen. No se crea, Jesús no le diría eso, pero simplemente le dijo, paga lo tuyo y paga lo mío. Y entonces, hermano, va y lo hace, y entonces va con aquellos cobradores y les dice, ahí está, aquí está, finiquitado, listo. ¿Alguna otra cosa? Veo en los evangelios, escuchen, a un hombre, hermano, que no tenía dónde poner su cabeza. Un hombre, hermano, que no podía pagar ni siquiera un aposento.
Un hombre, hermano, que le contesta a otros diciendo: miren, las zorras tienen guaridas, las aves de los cielos tienen nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde poner su cabeza, dónde recostarla. Un hombre, hermano, que le dice a sus discípulos: vayan, entren a la ciudad, cuando lleguen ahí van a ver un pollino atado, ¿verdad? Desátenlo y tráiganselo, y si alguien les dice algo, díganle que es prestado, que cuando el maestro lo desocupe, lo devolveré. Veo a un hombre, hermano, sencillo, que cuando los envía a predicar, les dice a sus discípulos: no lleven dinero, no lleven alforja, no lleven absolutamente nada, ni 2 túnicas, así váyanse, para que vean que cuando se hace la obra de Dios, Él provee para todo. Y entonces yo veo, hermanos, en los evangelios a un hombre así. Y cuando yo escuché a tal predicador, yo me quedé pensando, yo dije: ¿será cierto? Y entonces me puse a investigar, y entonces comencé a profundizar para ver dónde había quedado el oro. ¿Y sabe dónde quedó el oro? Quedó con sus papás. ¿Sabe por qué? Porque cuando tuvieron que huir, escuche esto, cuando tuvieron que huir por causa de la orden del gobernador de matar a todos los niños para que fuera muerto el rey de los judíos, ¿sabe qué hizo José y María? ¿Sabe qué hizo José? Pues echó mano del oro que les habían dejado los sabios de Oriente. ¿Y a dónde se fue? A vivir. Dejó su lugar y se fueron a vivir a Egipto. Y estuvieron allá un periodo de tiempo y echaron mano de esa riqueza que aquellos sabios les habían dado. Y entonces pudieron vivir, pudieron mantenerse, pudieron sostenerse de manera, hermanos, que cuando aquel gobernante muere, entonces el ángel le dice: ahora sí, regrésate, vuelve a tu lugar. Y entonces José toma a su familia, regresan al lugar donde ellos tenían que estar, y así de paso se cumple la escritura que el profeta Isaías habló diciendo: de Egipto llamé a mi hijo. Y entonces así, hermanos, Jesucristo comenzaría a crecer, a desarrollarse, siendo una persona tan sencilla que desde su niñez Él tendría que aprender, óigalo bien, un oficio. Un oficio. ¿Sabe usted que las personas que viven en la opulencia generalmente, no digo que todas, pero sabe usted que generalmente no tienen ningún oficio? No saben hacer nada. ¿Por qué? Porque lo tienen todo. Como nada les ha costado y todo lo tienen, siguen teniendo esa idea de que nada les debe de costar. Por lo tanto, evitan hacer sacrificios en su vida, incluyendo aquellos que les lleven a aprender una manera por medio de la cual puedan vivir. Pero Jesucristo aprendería un oficio. ¿Y sabe qué oficio aprendió Jesús? Él era un artesano. Él sabía trabajar la madera como su padre. Qué hermoso, ¿no le parece? Jesucristo aprendería este oficio. Jesucristo sabía hacer una silla, una mesa, un ropero, un librero. Jesucristo sabía cómo poner una puerta, cómo quitarla. Jesucristo sabía, escuche esto, cómo usar sus manos para poder vivir, para poder proveer. Jesús, de una forma sencilla, se había aplicado en su vida con diligencia a aprender un oficio, de manera que cuando fuera necesario, Él, echando mano de ello, pudiera, hermanos, sostener su vida y a los que estuvieran con Él. ¿Quién hace eso, hermanos? ¿Sabe alguien que le cuesta? ¿Sabe? Lo hace alguien que es una persona sencilla, alguien que vive en humildad, alguien que sabe el valor, el costo de lo que se tiene que hacer para poder vivir.
Y entonces ahí tenemos a Jesús, hermano, enseñándonos todo esto. Y hoy en día, estoy mencionando este punto, porque hoy en día el contraste de muchos creyentes es completamente contrario. Creyentes, hermanos, que no saben hacer absolutamente nada, pero quieren vivir de otros prácticamente, escuche esto, como si fueran parásitos. ¿Sabe usted qué hace un parásito, verdad? Un parásito se adhiere a un organismo, allí crece, ahí se desarrolla. Pero ¿sabe por qué crece y se desarrolla? Porque absorbe la vida del organismo a quien está pegado. Y hoy en día, hermanos, pareciera que la iglesia de Jesucristo se parece mucho a eso. Hombres y mujeres que desean solamente para sí fama, reconocimiento, que quieren solamente la riqueza de las personas al grado que las despelucan. ¿Sabe que esa palabra ya es una palabra cristiana? Ya entró dentro del vocabulario cristiano. Despelucar. Acción y efecto de muchos hombres y mujeres de Dios que por medio del control y la manipulación le quitan a la gente su riqueza, su dinero. Y qué tremendo, hermano, es eso. Pero ¿sabe qué es lo peor? Escúcheme, ¿sabe qué es lo peor? Que la gente que es despelucada lo sabe, se da cuenta y con todo y eso lo sigue permitiendo. ¿Me estoy explicando? Qué tremendo es eso, ¿no le parece? Sabe, últimamente he estado platicando con mucha gente de otras congregaciones, con mucha gente, hermano, de otros lugares, de otras iglesias, que me ven llegar en mi bicicleta, ¿verdad? O que les comparto el testimonio del ministerio que el Señor me permite pastorear. Y algunos de ellos me dicen, es que estás mal, tienes que despelucar. Y entonces yo les digo, fíjate que no aprendí eso, no me sale. Qué raro, ¿verdad? Les digo, ¿por qué? Porque no vi que Jesús hiciera eso. Y así como Jesús aprendió de su papá, yo así aprendo del mío, y el mío no me enseñó a hacer eso. Mi Cristo jamás lo vi hacer cosas semejantes. Al contrario, yo vi a mi Cristo darle a los demás. Yo vi a mi Cristo entregarse a los demás, servir a los demás. Yo vi a mi Cristo tener amor, tener compasión por los demás y entregar su vida por todos los demás. Y entonces, hermano, la gente me dice, es que ni aún mi pastor me ha venido a visitar. Y es que ni aún mi pastor esto, y ni aún mi pastora, y ni aún mi pastor esto y aquello. Y entonces, hermano, uno se hace la pregunta y uno dice, ¿qué le pasa a la iglesia hoy en día? ¿Por qué prefieren estar con gente tan presuntuosa, tan altanera, tan altiva, con gente, hermano, tan orgullosa, tan jactanciosa, aún cuando encima de todo eso les manipulan y les controlan? Pero ahí quieren estar. Pero luego surge otra pregunta en mi corazón. ¿Quiere que se la diga? No se la diga. A ver, si escucho por lo menos 15, sí. A ver, le comparto. La pregunta que surge en mi corazón es: entonces, ¿por qué yo le batallo tanto? Y hablo en términos de pastor. ¿Por qué si el que hace lo incorrecto no sufre ni de lo material? ¿Por qué los que hacemos lo correcto hasta de lo material sufrimos? ¿Por qué aquellos ante cuyos ojos son conscientes de todo lo que les despelucan, pero prefieren estar allí? ¿Por qué no prefieren estar en un lugar
donde el evangelio es sencillo como lo es Jesucristo. ¿Entiende las preguntas que me hago? ¿No se las haría a usted? ¿No se las haría a usted? Yo creo que usted también se las haría. Y sabe, eso se convierte muchas de las veces en una lucha. Una lucha que frecuentemente el enemigo llega y se aprovecha de eso. Y entonces comienza, ¿verdad?, todavía a bombardear con más pensamientos, con más conflictos en el corazón de un siervo de Dios que, siguiendo el ejemplo de Cristo, quiere servirle así. Y preguntas como esas, hermanos, vienen a la cabeza. Preguntas que uno, doblando la rodilla allí en la intimidad, uno se refugia en el Señor, uno viene a los pies del Señor y uno le dice: Señor, voy a seguir adelante, te estoy sirviendo, tú te haces cargo, tú tienes control de todas las cosas, mi vida está en tus manos, mi familia también, Señor, así que decido seguir adelante porque yo te conocí a ti así, seguiste adelante y así voy a seguir tu ejemplo. Pero ay, hermano, de veras que a veces es bien difícil. A veces es bien difícil. Cuesta mucho. Pero ¿sabe? De esta manera Pablo llega con los corintios aprendiendo de los atenienses. Llega con ellos con sencillez porque así era el evangelio, porque así era Cristo. Llega con ellos hacia un lado toda esa jactancia, y vaya que él podía echar mano de ella. Él la hace a un lado y él se propone predicar a Jesucristo, hermanos, y a este crucificado. Y ello, hermanos, redundaba en una victoria tal que ni aún Satanás, ni aún el diablo, ni aún el enemigo podía hacerle frente al evangelio que Pablo predicaba. Amén. Y sabe, hermano, eso es algo muy bonito, eso es algo muy precioso, ¿no le parece? Hermanos, yo veo que un hombre como Pablo, donde quiera que iba, llevaba el respaldo del Señor. Donde quiera que él estaba, el respaldo del evangelio estaba con él, hermano. ¿Y a poco no es lo que nosotros quisiéramos tener? ¿Acaso no es lo que nosotros debemos de tener, ese respaldo del Señor? Y entonces, el Cristo crucificado, póngame atención, expliqué en prédicas anteriores, no recuerdo si la anterior o la antes de la anterior, hablé, hermano, de la importancia de lo que era el Cristo crucificado para los judíos. Para los judíos era algo imposible creer que Jesús fuera el Mesías. ¿Por qué? Porque ellos esperan al Mesías como un rey, como un gobernante, como un conquistador, como alguien quien los va a levantar y ordenar todas las cosas en la tierra. No pueden creer que uno cuya ley de ellos dice que era maldito todo el que fuera colgado en un madero, para ellos era inconcebible el hecho de que Jesús fuera el Cristo, el Mesías. Número uno. Pero ahora, número dos. ¿Saben qué radica el hecho de que Pablo predicara al Cristo crucificado? ¿Saben qué? En lo que él mismo le enseñaría a los colosenses en el capítulo, hermano, número 2. Cuando les dice: anulando el acta de los decretos que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Amén. Y luego, ¿qué dice el siguiente versículo? Y exhibiendo, y, hermanos, destronando y ganándole al diablo, lo exhibió públicamente, triunfando sobre él en la cruz. Entonces se da cuenta, hermano, de que cuando Pablo hablaba de un Cristo crucificado, implicaba ese poder, esa autoridad, no esa sabiduría humana, sino ese respaldo de Dios, hermano, que Cristo solamente a través de su obra le pueden dar a aquellos que le predican a Él con la sencillez misma con la que es el evangelio de Él. Amén. Por lo tanto, mire, el otro día yo estaba ahí parado en el hospital, ¿verdad? Y me empecé a sentir mal. Me empecé a sentir mal. ¿Sabe por qué? Porque yo dije: Señor, ¿y qué hago aquí? Yo dije: Señor, me siento una chinche. Me siento, hermanos, mal. Yo me sentía mal estando allí. ¿Por qué?
Porque había una persona allí que estaba dando testimonio, fíjese bien, de otro pastor, de otro siervo de Dios, hermanos, que wow, les impactó por su manera de hablar. Y entonces yo estaba allí, ¿verdad? Y yo decía, pues yo no hablo bonito, es más, ni sé leer, decía yo, ni sé leer, Señor, ¿qué hago aquí? Y yo estaba allí parado, ¿verdad? Y yo decía, ya me voy, Señor, porque no le llego a aquellos grandes siervos de Dios. Y entonces ya me encaminé, ¿verdad? Ya me iba yo así, ¿verdad? Cuando otra enfermera dice, pastor, ¿a dónde va? Venga, venga, pásele, venga, mire, haga oración. Así con esa vocecita, ¿verdad? De las enfermeras, ¿verdad? Que pareciera que a veces los pacientes están así como que sordos, ¿verdad? Que llegan con el paciente y le hablan así bien fuertote, ¿verdad? Me habló a mí con esa vocesota, hermano. Y entonces yo dije, chin, creo que es a mí al que le hablan, ¿verdad? Y volteé así, y sí, era a mí. Era a mí, y ahí voy de regreso. Y cuando me regreso me dice, ándele, ore, mire, déjele digo otra cosa, si usted no ora, dice, ellos, dice, ya vienen a darle los santos óleos. O sea, ya la vienen a despedir a la persona. Ándele, ore. Y entonces, hermanos, el enfermero que estaba hablando de un supuesto pastor, mire, se fue. Y en ese instante se me para aquí un sacerdote de mi lado derecho que me dice, usted es el pastor. Dice, nosotros venimos ya y venimos de lejos y venimos ya a ungir a esta persona y a prepararla para su encuentro en la gloria. Y que sabe cuánto me empezó a decir, ¿verdad? Y yo me le quedé viendo. Y entonces la enfermera me decía, ándele, pastor, ore. Y entonces el sacerdote seguía insistiendo. Y ándele, yo creo que le cayó gorda a la enfermera, que la enfermera le dice, a ver, de esas enfermeras bien, de esas ya de años, le dice, a ver, deje al pastor que haga oración. Déjelo que ore primero. Y si se muere, entonces ya. Y yo, gracias por ayudarme, ¿verdad? Y entonces yo dije, ¿y si no pasa nada? ¿Y si de veras se muere? Y era un muchacho, hermanos, unos 28, 30 años. Una bola que tenía aquí. Así, una bola fea, una bola llena de sangre, como si le fuera a reventar. Le estaba obstruyendo los huesos. Y entonces, hermanos, pues yo me acerqué y dije, Señor, pues en tu nombre. Yo dije, Señor, ¿qué digo? Aquí está la alcurnia, aquí está la élite, aquí está, Señor, la gente bien. ¿Qué digo? Y entonces pues yo me acerqué, ¿verdad? Y aunque no lo pude tocar, simplemente le dije, Señor, quítale ese tumor, quítale esa bola. Así dije, quítale esa bola, ¿verdad? Y cuando yo dije bola, abrí los ojos así, y las monjitas que estaban con los sacerdotes me voltearon a ver también así de rego. Y yo dije, quítale esa bola, Señor. Pues no sabían ni qué era, un absceso, un tumor, no sabía qué era. Señor, quítale esa bola en el nombre tuyo, Jesús. Tú sanaste y escrito está que Él llevó nuestras dolencias y nuestras enfermedades. Cité Isaías 53, ¿verdad? Y empecé a citarlo y terminé diciendo, y por tu llaga somos nosotros curados, hermanos. Y la bola, mire, como un globito, hermanos, se empezó a desinflar al grado que hasta la carne le quedó así como pellejuda, así como el pellejito de la carne estirada que volvió a su lugar, le quedó el pellejito. Y yo pedí que le quitara esa bola. Alabe a Cristo, amén. Alabe a Cristo por esa obra, por ese milagro, amén. Uno de los sacerdotes, eran dos, se fue así, le dio vuelta a su atuendo, ¿verdad? Y el otro se quedó y me decía,
Y yo, y él, y yo, Hice la oración para que ellos creyeran en el Señor Jesús. Y las monjitas estaban bien contentas que estaban las monjitas, ¿verdad? Platicando así entre ellos. Y yo dije, este es el Cristo crucificado. Amén. Aquel que exhibió públicamente a Satanás triunfando sobre él en la cruz. Amén. El Cristo que nos ha salvado, el Cristo que nos ha dado poder, el Cristo, hermano, que ahora está a la diestra del Padre y que desde ahí delega poder a su iglesia a través de su Espíritu. Amén. Así que lo chinche, hermano, se me quitó. Ya ni me acordé. Salí de allí bien contento, me sentía bien contento. Y yo dije, Señor, aunque yo pastoreo una iglesia que no tiene el renombre de aquellos grandes siervos de Dios, que wow, pero yo nunca quiero dejar de hacer tu obra. Amén. Así que, iglesia, créame que preguntas como esas vienen a mi corazón. Y digo, Señor, ¿por qué si estamos predicando la palabra, si estamos trabajando, por qué si estamos mostrando el evangelio como es? Porque la gente va en busca de hombres jactanciosos, en busca de hombres vanidosos, de gente tan presuntuosa que encima les quitan, les despelucan y son conscientes de eso, pero ahí quieren estar. Por eso yo le pido, no me deje de apoyar para llevar de comer a los hospitales. Amén. No deje de apoyar esa obra. Amén. Hermano, vamos a seguir trabajando para el Señor. Ese es el Cristo vivo. Ese es el Cristo crucificado, del cual Pablo llegó a Corinto y les dijo, Él es Señor de todos. Y entonces los corintios creyeron en Él, en el Señor Jesús. Ahora acompáñenme, hermano, al versículo número 3. El apóstol Pablo comienza diciéndoles también a estos hermanos, a los corintios, lo siguiente. Dice, y estuve entre vosotros, como dice, con debilidad y con mucho temor y temblor. Esto es precioso, les va a encantar. A mí me encantó. Cuando lo leí, lo estudié, hermanos, cuando el Señor me habló, yo dije, ay, Señor, eres tan hermoso. Póngame mucha atención. Pablo les dice a gente, hermano, de alcurnia, a gente de élite, a gente que se sentía muy, les dice, estuve entre vosotros como chinche. Y entonces yo dije, no soy el único. Me sentí re bien. Dije, si Pablo se sintió así, entonces yo, y me alegré en mi corazón. Dios habló a mi vida y me dijo, Israel, te has sentido con debilidad, te has sentido con temor y te has sentido con temblor. ¿Y saben qué me dijo él? Mínimo. Diga conmigo, mínimo. Dígale a la persona que tiene a su lado, dígale, mínimo. Ya no se acordaba de esa palabra, ¿verdad? Mínimo. Hermano, el Señor me dijo, mínimo. Israel, te has sentido chinche. Israel, has tenido miedo. Israel, te has puesto nervioso. Israel, has sentido que no sabes qué es lo que estás haciendo allí. Mínimo. ¿Por qué? Yo le dije, Señor, pero ¿por qué? ¿Por qué? Le dije, Señor, ¿por qué? Y entonces en el verso 4 Pablo continúa diciendo, vamos a verlo, dice, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría. Pablo, hermanos, escuche esto. Desde el versículo número 3 confiesa, nos comparte él cómo se sintió. Muchas veces nos hemos sentido así y el Señor nos dice, mínimo, está bien que te sientas así. ¿Por qué, Israel? Porque te voy a decir algo, me dijo el Señor. El mejor actor, el que es realmente un buen actor, realmente grande, un artista bueno, me dijo el Señor, es el que se siente nervioso antes de su representación.
Y entonces yo lo llevé a mi función de predicador. Y el Señor me dijo: el predicador verdaderamente eficaz es aquel cuyo corazón se acelera, siente esos nervios cuando va a predicar. ¿Qué le parece? Una vez el hermano Juan me preguntó: pastor, ¿usted ya no se pone nervioso cuando predica? No, le digo, ¿cómo no? Tiemblo de ver ese lugar. Cuando me invitan a predicar a otro lado, tiemblo de estar ahí, de pasar al frente. Y saben, no les miento, digo verdad en Cristo. Todavía el día de hoy, todavía hoy, hermano, hace un momento que termino, hermanos, de ministrar la alabanza y que sé que voy a empezar a predicar, digo: ay, Dios mío, ayúdame, líbrame de esta. Empiezo a clamar al Señor en mi interior. Mi espíritu empieza a clamar a Él. ¿Por qué? Por esto, porque Pablo dice: y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. La frase que el apóstol Pablo utiliza aquí, desde donde dice debilidad y mucho temor y temblor, escuche, implica o significa la forma en la que los esclavos debían de servir y obedecer a sus amos. Ese sentir, hermano, de expectativa, ese sentir de miedo, pero no por una inseguridad por causa de su persona. No era un temor, hermano, por sentirse avergonzado, sino un sentir de querer hacer las cosas correctamente, de hacerlas dignamente para el Señor. Ese sentir los esclavos lo tenían. Sentían inseguridad, sentían debilidad, sentían que no podrían hacerlo. De manera que ese mismo sentir, escuche, los impulsaba a esmerarse en lo que tenían que hacer. Y entonces eso habló a mi vida. Eso habló a mi vida. Y yo dije: Señor, jamás quiero dejar de sentirme así. No quiero llegar a sentirme seguro. No quiero llegar a sentirme: ay, soy el pastor, el predicador, y pararme en el púlpito, ¿verdad?, sin preparar una prédica, sin saber, hermano, qué mensaje darle a la iglesia, ser negligente y allí improviso, ¿verdad? Al cabo Dios me habla, ¿verdad? Y si no improviso, entretengo a la gente con chistes. Y si no me acuerdo de los chistes y tampoco improviso, les digo a los de la alabanza que le sigan, porque es el mover del Espíritu de Dios. Ahora sí me van a censurar, hermanos. ¿Sabe que la semana pasada me censuraron? Me quitaron el video. Y lamento mucho eso, hermana, porque allí estaba la parte de la acción de gracias de Carlitos. Me la quitaron, me llegó un anuncio, ¿verdad?, que me decía que por causa desde hace algunos años me habían hecho algunas advertencias. Y yo dije: ¿cuáles? Ni me di cuenta, de veras, ni me di cuenta. Que por causa de unas advertencias, dice: vamos a borrar su video. Y me lo desapareció, me lo quitaron, ni siquiera lo alcancé a descargar. Algunos hermanos me lo pidieron y les tuve que decir con mucha pena: me lo borraron. Pero YouTube no contaba con mi astucia, ni con la de la hermana que grabó, gracias a Dios, la acción de gracias. Mi astucia, ¿sabe cuál fue? Que había grabado, como ahorita lo estoy haciendo, el audio. Y por eso en la tarde le dije a YouTube: ah, mugroso diablo, con que pensabas pegarme, ahí te va. Y pasé el audio y lo subí, y ahí está en YouTube la predicación. Amén. Hermanos, a ver si ahora no me censuran. ¿Sabe por qué? Porque estamos hablando de cosas, hermanos, que nos deben de identificar con el Evangelio de Cristo, con Cristo mismo. Pero hoy en día el cristianismo no se está identificando con Cristo, sino que el Evangelio se está identificando con mucha vanidad, soberbia, jactancia, altanería. El cristianismo hoy en día
prefiere lo material antes que lo espiritual. Prefiere, hermano, lo presuntuoso antes que lo sencillo. Y si nos censuran, que nos censuren. Al cabo aquí la estoy grabando y al rato la subo. Nomás que me llegue la luz. ¿Cuántos me están siguiendo, hermanos? Hermano, esta predicación tocó mi corazón. Yo me sentí, hermanos, contento, ¿verdad? El día, ¿cuándo fue? El día, viernes, llegué a mi casa y le di gracias a Dios, doblé mis rodillas y le dije, Señor, le dije, gracias, que Señor, no soy como aquellos grandes que hacen muchas cosas y que se pierden y que pierden a otros. Señor, gracias porque mira, aquí estoy doblando rodilla, aquí en mi cuarto, aquí en mi recámara, aquí en esta sillita, aquí estoy contigo, Señor, y aquí quiero estar. Y cada vez que yo vaya a hablar de ti, quiero sentir ese nervio, quiero sentir esa cosa que me invade para hacer las cosas en excelencia para ti. Amén. Así que, iglesia, yo te invito a que tú sientas lo mismo. No te confíes en tus fuerzas, no confíes en tus recursos, no confíes en ti mismo. La palabra de Dios, Pablo le dice a Timoteo, que también le dice lo mismo a Tito, le dice, cuídate de ti mismo. Les dice, ten cuidado hasta de ti mismo. Iglesia, no te confíes en tu propia sabiduría, no confíes en tus recursos, no confíes en tu experiencia, en los años que has vivido, no confíes en nada. Es mejor que andes, como Pablo dice, con debilidad y con mucho temor y temblor. Amén. ¿Sabe? Les he platicado de ese hombre que impactó mi vida cuando yo recibí a Cristo y vine a los pies de Él. Conozco del Evangelio, hermano, desde que soy un niño, desde el vientre de mi madre. Pero yo le entregué mi vida, hermano, no, sino hasta la edad de los 15 años. Y yo recuerdo a un hombre que impactó mi vida, hermanos, que antes de tomar el púlpito, yo lo veía atrás, en las sillas que estaban detrás del púlpito en esa iglesia, una iglesia muy bonita, conocida aquí en la ciudad. Atrás estaban unas sillas y en esa silla yo veía a un hombre llorar, clamar, estar en oración, y escuchaba yo su voz. Me acerqué y yo escuchaba su voz y decía, ayúdame, 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 Señor, ayúdame, Señor, ayúdame, Señor. Y no se me van a olvidar esas palabras de ese hombre, hermano, que clamaba así, y me impactó. Y yo decía, ¿por qué? ¿Por qué clama así? ¿Por qué pide ayuda así? Y aquello impactó mi vida, hermanos, y por medio del testimonio de ese hombre el Señor me llamó, y ahora sigo, hermanos, el llamado que el Señor me dio. Nunca, iglesia, te confíes en ti, ni en lo que tengas, ni en lo que hagas, ni en lo que alcances. Siempre condúcete con debilidad, con temor y temblor, para que te esmeres en tener cuidado, ser diligente, y no confiándote, le entregues lo mejor de ti al Señor. Eso es lo que provoca el sentir esa debilidad. El que cuando te sientes débil dices, me voy a proponer echarle ganas. El que cuando sientes ese temor dices, Señor, dame tu respaldo. El que cuando sientes ese temblor clamas a Él y le dices, ayúdame, Señor. Amén. Y entonces, hermanos, seamos como el Señor Jesucristo fue. Así llegó Pablo con los corintios. Primero llegó, hermano, con sencillez. Ahora llegó con temor. ¿Y sabes cómo concluye Pablo, hermano, este mensaje? Acompáñame del verso 4 en adelante. Dice, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. Diga conmigo, de poder. Dígalo otra vez, de poder. Wow, hermanos. ¿Poder para qué? Dice el verso 5, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Yo te pregunto, ¿en qué está fundamentada tu fe? ¿En qué está basada? ¿En sabiduría humana? Te recomiendo que no.
¿En qué debe de estar basada tu fe? Tu fe debe de estar basada sobre el poder de Dios. Y sabes, así le llamamos a la predicación de hoy: fe sobre el poder de Dios. Amén. No sobre sabiduría de hombres, no sobre argumentos humanos, no sobre recursos materiales, sino en la manifestación del poder de Dios. Amén. Hermano, es precioso eso. Es bien bonito eso. Hermanos, yo me quedo así. Yo me cuadro con la palabra. Yo, hermanos, me pongo de rodillas ante la palabra. Por esta causa, decía Pablo, doblo mis rodillas ante el Señor Jesucristo. Hermanos, ¿por qué? Porque la palabra de Dios nos presenta la médula, la raíz, la consistencia del evangelio en el que hemos creído. El evangelio que nosotros tenemos, escúchalo, no debe de estar basado en sabiduría de los hombres, no debe de estar basado ni en la personalidad de un hombre o de una mujer, no debe de estar basada en el carisma de hombres o de mujeres. El evangelio debe de estar basado en la obra del poder de Dios. Y primeramente, anótalo, esa obra del poder de Dios se manifestó en la cruz. Amén. Esa obra del poder tremendo, portentoso de Dios se manifestó en la cruz. ¿Por qué? Porque durante 33 años Satanás intentó hacer que Jesús no subiera a la cruz. Y no es poderoso Dios. No es poderoso Él, que habitando en un cuerpo tan débil como el de nosotros, habiendo experimentado quebranto, siendo varón de dolores, que pudiendo haber elegido la fama y la riqueza de esta vida, que nada le hubiera costado, imagínate, miles le seguían, nada le hubiera podido costar. Pero el poder de Dios se manifestó en la sencillez de un hombre que aprendió la sujeción, aprendió la obediencia, y por causa de esa obediencia subió a la cruz, y al subir a la cruz nos trajo salvación y vida eterna a todos los que creamos en Él. Ese es el poder de Dios. Un poder de Dios que cambia vidas, un poder de Dios que transforma personas, un poder de Dios que hoy en día vive y que es garantía para que tú puedas, rindiéndole tu vida al Señor, experimentando su presencia, ver los cambios que no has podido tener en toda tu vida. Aquí no se cumple eso de que árbol que crece torcido jamás su tronco o su rama endereza. No, aquí sí. El problema es que lo dejemos o no. El problema es que lo creamos o no. Pero el evangelio, decía Pablo, no me avergüenzo de él, porque es poder de Dios. Y de eso hablamos la semana pasada. Que el evangelio no es sabiduría humana, no es sabiduría de hombres. El evangelio es poder de Dios. Y Pablo lo vuelve a ratificar, lo vuelve a decir una vez más en este pasaje, y le dice a los corintios: no vine a ustedes con sabiduría de palabras, no vine con excelencia, no vine con vanidad, vine con debilidad, vine con temblor, vine para mostrarles que nuestra fe debe de estar fundamentada en el poder de Dios. Y primeramente, el poder de Dios para salvación. Un poder que transforma vidas. Un poder que cambia vidas. Amén. Qué tremendo, hermano, es esto. ¿No le creen? Déjele digo por qué se me hace a mí tremendo. Porque la cultura en la que vivimos nos enseña eso. No cambia mi esposo, no cambia mi mujer, no cambian, pastor. Y cuando alguien me dice eso, yo digo: entonces, ¿a quién le estamos creyendo? Estamos jugando al cristiano. Voy de juego a la iglesia,
O sea, voy de mentiritas, ¿verdad? Voy de mentiritas, hago como que estoy allí en la iglesia, pero mi cabeza está en otro lado. ¿Por qué? Porque eso es lo que reflejo. Reflejo en mi vida la carencia de los principios que aprendo en la iglesia. Reflejo en mi vida la falta de educación cristiana que se supone debo de aprender en la iglesia. No puede ser que los cristianos demos tan malos testimonios. No puede ser que los que nos congregamos en una iglesia cristiana seamos las personas más mentirosas, más villentas, más groseras, más, hermano, de todo. No puede ser. ¿Dónde están los principios que se supone estamos aprendiendo de Él? ¿Por qué hemos desarrollado doblez? ¿Por qué hemos desarrollado hipocresía? Se supone estamos en un lugar donde se nos enseña la palabra, los principios y mandamientos de Dios que cambian vidas. ¿Por qué no estamos cambiando? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué seguimos hablando igual, pensando igual, siendo tan negativos? ¿Por qué un sentir tan amargado, tan duro? ¿Por qué tan faltos de fe si se supone el evangelio, nuestra fe, está fundamentada en el poder de Dios? ¿Por qué le damos a Dios las migajas de nuestra vida? ¿Por qué somos tan indisciplinados con Él? ¿Por qué no somos negligentes con Él? Perdón, diligentes. Ándele, ya ve que ando diciendo. De por sí, ¿verdad? Diciendo eso no ayudo. ¿Por qué no somos diligentes con Él? ¿Por qué, iglesia, no somos responsables con el Señor? Duele en el corazón eso. Duele, hermano, en el corazón esa actitud. ¿Por qué, hermanos, a Dios? ¿Por qué a los hombres les damos lo mejor, pero a Dios, hermano, le damos lo que nos queda, lo que nos sobra? ¿Por qué dejamos a Dios al último cuando dice la palabra que Él debe de estar primero en todas las cosas en nuestras vidas? ¿Por qué no le somos leales y fieles a Él cuando Él no se bajó de la cruz por ti? Él se pudo haber bajado. Él pudo haber pedido legiones de ángeles. Él pudo haber dicho, ¿y con qué propósito? Mira, siguen duros, siguen pecando, siguen alejados de mí, siguen obstinados en sus propios caminos. Él se pudo haber bajado, Él pudo haber renunciado, pero Él fue leal, fue fiel. ¿Por qué nosotros no aprender de Él así? Amén. Y entonces, iglesia, vamos a conocer entonces el poder de Dios. El poder de Dios. ¿Sabe que ese día que sucedió ese milagro? Ese día yo tuve muchas luchas y dije, no voy a ir hoy al hospital. Se me acabaron mis zapatos, de las mojadas, de todo eso se me hicieron chicharrón. Y así los andaba usando. Me hicieron, hermanos, un ojo de pescado en el juanete, en el callo del pie izquierdo. Ahí está que yo andaba caminando así, caminaba, parecía pingüino. Usted no me veía porque aquí me ve parado predicando. Y ándele que veo, le meto la mano al zapato, hermano, ya traía un agujero. Entonces se me hizo en el pie una bolita, ¿verdad? No se crea un ojo de pescado y eso no, pero se me hizo una bolita, hermano, que como me dolía. Y entonces yo decía, no voy a ir. ¿Sabe lo que hay que caminar adentro del hospital? Y entonces yo dije, los únicos zapatos que tengo son los del domingo. ¿Cómo me voy a ver en la bicicleta con mis zapatos del domingo? O sea, hello, what's going on? Yo dije, ¿qué te pasa, pastor? Eres un pastor en bicicleta y con tus zapatos del domingo. Nomás falta que te lleves también tu traje.
Y yo dije, mugroso diablo. Y agarré mis zapatos del domingo y me los puse. Y ahí voy conmigo. Nomás me faltó el saco. Pero ahí voy. Y toda la gente me veía en sus coches. Mira, con zapatos en la bici. Tranqui, hermano, cálmese. Somos cristianos, acuérdese, hombre. Hay que dar testimonio. Y entonces, yo llegué bien contento, ¿verdad? Al hospital, hermanos, y desde entonces no me quito mis zapatos del domingo. Yo vi el poder de Dios y yo dije, ¿habrá sido por los zapatos? Por si sí o por si no, no me los voy a quitar. Y hasta me duermo con ellos. No se crea, porque es el poder de Dios. ¿Por qué? Porque ¿dónde está tu fe? ¿Dónde está tu fe? Mi fe está basada no en los hombres, no en la altanería, no en el orgullo, no en la arrogancia y jactancia de hombres. Mi fe está basada en un ejemplo de un hombre sencillo que simplemente imponía las manos, que daban una palabra y cambiaban vidas, y aquellos en quienes él imponía las manos eran libertados, eran sanados, eran restaurados. Y entonces yo dije, Señor, allí quiero que esté mi fe. Allí quiero que esté mi fe. ¿Dónde quieres que esté tu fe? El Evangelio ha cambiado algo en tu vida. Ha cambiado algo en tu vida. ¿Sabes? Te voy a poner esto, con esto ya voy a concluir. Hace algunos años yo le prediqué el Evangelio a unas personas, a unos muchachos. Y esos muchachos creyeron en él. De manera, hermanos, que algunos murieron así literal, creyendo por el Evangelio. Otros se tuvieron que ir. Otros, muy contados, siguen vivos por causa de creer en el Evangelio. Pero ¿sabes? Una característica que yo vi en estos muchachos fue esta. Que cuando yo les hablé de Cristo, yo les hablé de Jesús, uno de ellos se levantó, se sacó las armas que traía y dijo: ahora sí, hijos de su tal por cual, el que no le entregue su vida a Cristo hasta aquí llegó. Y todos se pararon, se pusieron de pie y dijeron: yo quiero. ¿Y por qué? ¿Para qué le echamos tanta crema a los tacos? ¿Cuál es el Evangelio de Cristo? Cristo vino a este mundo. Cristo vivió, se desarrolló. Cristo nos habló de un mensaje de arrepentimiento. Subió a la cruz a morir por nosotros, para que creyendo en Él podamos ser salvos de la condenación del pecado. Punto. ¿Quién quiere creer en Él? Aquel se levantó, sacó, hermano, la fusca, sacó todo, hermano, y dijo: ahora sí, el que no crea como yo lo voy a hacer ahorita mismo, lo mando con el Señor. Y era el cabecilla, no, pues todos se levantaron, hermano, y dijeron: yo quiero. Y yo dije: gloria a Dios, me lo voy a llevar, es buen evangelista. Este hermano va a ser de mucha bendición, ¿verdad? Hoy en día está muerto. Hoy en día está muerto. Pero yo sé que lo voy a ver porque vive, porque duerme, porque creyó. Yo sé que lo voy a volver a ver. El Evangelio ha cambiado tu vida. Has creído en un Evangelio sencillo. O tú dices: yo ya no me conformo. Al pastor le hace falta algo. Le hace falta hablar como fresa, o que camine así como los demás. Yo les digo: de lengua me como un taco. Vámonos a la calle, vámonos a la plaza, vámonos a los hospitales.
Se la pasan perdiendo el tiempo en actividades, hermanos, que poco fruto llevan. Y yo le quiero pedir que usted me apoye para seguir haciendo la obra de Dios. Yo le quiero pedir que usted me apoye para poder seguir haciendo la obra de Dios. Amén. Así que no se vaya con la finta. Mire, por eso los domingos me pongo mi traje. No, ¿sabe por qué me lo pongo? ¿Sabe por qué me gusta servir a Dios con excelencia? Porque siento esos nervios de quedar bien con mí. Amo. Yo soy un esclavo de Él. Y mi mayor temor es fallarle a Él. Y quiero quedarle bien. Y con lo poco o lo mucho que yo tenga o que yo sea, quiero exaltar el nombre de mi Señor. Así que usted me ve así. Salgo, ¿verdad? Y yo creo que toda la gente dice: miren, ya se va el pastor, ya va al estacionamiento, ahorita va a agarrar su Corvette, ahorita va a agarrar su Suburban, ahorita va a agarrar su coche y ándele que voy al estacionamiento de las bicis. Y ahí estoy desamarrando mi bici, lo que no quiere, que tengo que echar aceite y la llave se me rompe y ponchada la llanta y camínale. Pero contento me subo a mi bicicleta y digo: Señor, todo es por ti y es para ti. Amén. Y si usted me ve ahorita, mire, con mi traje, es porque me gusta darle lo mejor de mí al Señor. Amén. Pero no me deje de apoyar para que sigamos haciendo la obra de Dios. Amén. Pablo llegó por último a Corinto. Escuche, no con palabras, sino con acciones. Él les presentó una vida de sí mismo transformada, cambiada. Los corintios, vidas transformadas, presentando el evangelio de Dios como ese poder. Y por si fuera poco, Pablo presentó el evangelio con señales, milagros y sanidades. A esas evidencias ningún otro argumento le podía hacer frente, porque así como Elías en el monte Carmelo veía a aquellos sacerdotes que incluso sajaban su cuerpo, chorreaba la sangre de su cuerpo por hacer descender fuego del cielo que prendiera el holocausto que tenían allí. Y entonces Elías comienza a darle risa y a burlarse de ellos. Háblenle fuerte, a ver, tal vez está dormido, tienen que hablarle más fuerte, llamen su atención porque a lo mejor va de camino. Y entonces Elías se para y le dice: Señor, respáldame. Y apenas estaba Elías terminando de pedir el respaldo del Señor, cuando el Señor hace descender fuego que consumiría no solamente el holocausto, la ofrenda, el animalito que estaba allí, sino incluso las rocas. El fuego las consumiría, y hasta el agua alrededor del holocausto, el fuego la evaporaría. Ese es el poder de nuestro Dios. Ese es el poder del Cristo vivo y crucificado. Satanás no tiene potestad. Satanás hace mucha mofa, habla mucho, muchas nueces, hermano, el diablo, pero realmente, hermano, no hace nada. Y tristemente hoy en día hay hombres que hacen lo mismo. Hablan mucho, se mofan mucho, mucha vanidad, mucha jactancia. Pero cuando se trata de estar allí, cuando se trata de que el poder de Dios se manifieste, ¿sabes? Quiero terminar con este testimonio. El papá de uno de estos muchachos fue tremendamente criticado, escucha, porque dejó de tomar, dejó el vino. Y entonces la crítica venía no solamente de los muchachos, algunos de allí, sino de otros hombres, de vecinos y hasta de familia. ¿Y sabes por qué dejó de tomar? Dejó de tomar porque creyó en el evangelio del Señor Jesús. ¿Acaso no es poder de Dios?
Y entonces este hombre empezó a comportarse como él estaba conociendo en la palabra, en esa casa donde predicábamos el evangelio, la Casa Roja. Y entonces era criticado y le decían, ay, sí, ya ve la gente, ¿verdad? Le empezaban a atacar, pero feo, hasta con groserías. Y me acuerdo de un día que uno de ellos, criticándolo, le dijo, ay, sí, ahora sí, ¿verdad? Pero ¿te acuerdas cuando nos íbamos y nos poníamos unas y con mujeres y que tu vieja y que sabe cuánto? Y ahora sí, ¿verdad? Hablando de los milagritos de Dios. Acuérdate que uno de los milagritos de Dios que Jesús hizo fue convertir el agua en vino. Ya saben el clásico, ¿verdad? Que quiere seguir tomando y se justifica con que Jesús, pastor, Jesús convirtió el agua en vino. Total que le dijeron eso. Y este hombre, ¿sabe qué fue? ¿Cómo le contestó? Bueno, me encantó cómo le contestó. Yo dije, gloria a Dios, ese es el poder de Dios. ¿Sabe qué le dijo? Se paró, se dio la vuelta, se le puso en la cara al otro que le dijo eso y le dijo, tienes razón, Jesús convirtió el agua en vino. ¿Y sabes qué es lo que ha hecho Jesús en mi vida? Que ahora Él ha convertido el vino en comida, en ropa, en muebles, en un cuidado para mis hijos y para mi vieja. Y cuando yo escuché cómo le contestó, hermanos, yo estaba con mi guitarra aquí, listo para empezar el culto, hermanos, y yo empecé el culto. Yo empecé, Jerusalén, qué bonita eres, calles de oro, mar de cristal. Y entonces el Señor empezó, se vino conmigo y como me oyó alabar a Dios con ese canto, hermanos, empezó conmigo. Y empezamos los dos, y luego sus hijos, y luego vinieron los muchachos, y la casa se empezó a llenar. La guitarra ni se oía, se oían las voces alabando a Dios, diciendo, por esas calles yo voy a caminar, calles de oro, mar de cristal. Ese es el poder de Dios que cambia vidas. Un hombre que, seducido por el vino, desamparaba a su familia, la estaba destruyendo. Ahora Dios estaba haciendo el milagro de cambiar el vino por aquellas atenciones y cuidados que tanto tiempo le quitó a su familia. Amén. Así que no nos querramos complicar. Y con esto ahora sí acá. No nos querramos complicar. Queremos ver el poder de Dios. Queremos ver milagros, wow, sí, Dios lo va a permitir, pero lo primero en donde debes de ver el poder de Dios es en tu vida, es en los tuyos. Y así Pablo concluye en el verso 5 diciéndoles, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Vamos a ponernos de pie, vamos a darle gracias al Señor. Con esos cantos alabábamos al Señor. Eran cadenitas preciosas, hermanos, y decíamos, en el principio el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. En el principio el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Amén. Y la casa, hermanos, sonaba con la alabanza al Señor. ¿Por qué nuestra vida no está siendo ese instrumento que alabe al Señor? Qué bonito nos gozamos hace un momento, ¿no lo creen? ¿Por qué no hacerlo todos los domingos? ¿Por qué no dejar que Dios hable a nuestras vidas? ¿Por qué no ver el Evangelio, hermanos, con un mensaje sencillo, como Jesús fue sencillo? Un evangelio
sencillo como la vida de Jesús lo es, y así vivir nosotros. Amén. Cierre sus ojos. Cierre sus ojos. Y dígale al Señor, dígale: Señor, quiero ser como tú fuiste. Quiero ser como tú eres, Señor. Quiero parecerme a ti. Quiero ser alguien sencillo. No quiero ser alguien jactancioso, soberbio. Alguien que busque lo suyo propio. Alguien que busque la fama. No quiero ni siquiera, Señor, estar con gente así. Quiero verdaderamente estar donde tú estás. Estar donde tú estás. Estar donde tú estás, Señor. Dígale al Señor: Señor, quiero estar contigo. Quiero aprender de ti. Quiero tener tu persona delante de mí. Quiero, Señor, mirarte, verte como tú eres, mi Señor. Quiero, Señor, vivir como tú viviste. Quiero ser como tú, Señor. Quiero ser como tú. Señor, mi vida está delante de tu presencia en esta hora. En este momento mi vida está delante de ti, Señor. Y te digo con todo mi corazón, con todo mi ser: vive en mí, Señor. Que tu poder viva en mí. Que tu presencia, Espíritu Santo, viva en mí. Quiero parecerme, Señor, a ti. No quiero, Señor, ser presuntuoso. No quiero, Señor, confiar en mí mismo. No quiero, Señor, dejarme llevar por el materialismo y por la jactancia de esta vida, o de hombres soberbios y altaneros que están lejos de ti, que tú te alejas de ellos. Quiero estar cerca de ti, Señor. Quiero honrarte y quiero glorificarte, Señor, con mi vida. Y es por eso, Señor, que el mejor regalo que tú me das por llegar a un año más de vida es el que yo me pueda entregar a ti de la mejor manera. Ese es el mejor regalo que me das. Al llegar a mis 48 años de edad, la oportunidad de servirte, entregándote mi vida, haciéndolo lo mejor. Gracias, Señor Jesús. Gracias por ese excelente regalo. Gracias, Cordero de Dios. A ti sea la honra y la gloria, porque de ti estamos aprendiendo. De ti somos, en ti vivimos, en ti nos movemos, mi Señor. Gracias. A ti sea toda la alabanza y toda la exaltación por siempre. Amén y amén. Denle un aplauso a Jesús. Amén. Aleluya.